Buen día, ¿qué tal? La verdad espero que este video le llegue a usted, doctor Aidar. Los otros días he estado viendo una nota que le han hecho en un programa periodístico de Tucumán, El Avispero, si no me equivoco, donde usted hablaba de la corrupción en Tribunal Federal Tucumán. Bien, coincido con usted, la corrupción es vieja. Que ahora haya saltado eh, es algo sorpresivo, pero bueno, a ver, esto ya viene de hace muchos años. Tanto así que son tan corruptos los jueces, pero tan corruptos, que son capaces de tirar muertos bajo la alfombra. Son capaces de esconder tráfico infantil. Son capaces de esconder tráfico de órganos. Son capaces de esconder cualquier cosa. Déjeme que yo se lo cuente. Hay un expediente que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una apelación durmiendo el sueño de los justos, porque bien usted y yo sabemos que la Corte no tiene tiempo para resolver, pero bueno, la única imputada murió hace poquito. Por ende, esa causa va a pasar al archivo y va a quedar en la nada. Esto es algo que buscaron desde el Tribunal Federal hacer. ¿Por qué? El expediente es el 16, perdón, 28173 del 2012. Expediente 28173 del 2012. Ese expediente, lo que se denuncia es la sustitución de identidad de un menor. En este caso, ese menor soy yo. Yo fui vendido al nacer. Se realizó y se confeccionó, porque se pagó a una jueza de registro civil para que eso se haga, un acta de nacimiento. Y hubo un médico que nunca la Fiscalía impulsó ninguna medida para conocer quién era ese médico, que emitió un certificado de nacimiento apócrifo, diciendo que yo había nacido en un domicilio particular. A raíz de las investigaciones se hicieron pruebas de ADN, todo esto se consiguió por derecho propio, por mí, escritos presentados por mí. Las pruebas de ADN determinaron que la familia que me crió no era mi familia. En las mismas testimoniales, bueno, ahí se desdecían porque una decía que supuestamente era mi mamá, que me había entregado en la puerta de la maternidad. Yo dije que eso no fue así, sino que yo, 3 días después de nacido, me sacaron de la maternidad, me llevaron a un domicilio particular y un médico confeccionó un registro de nacimiento falso diciendo que yo había nacido en un domicilio particular y con eso habían hecho un acta de nacimiento. Bueno, la cosa es que yo pedí que se me hicieran pruebas de ADN con quienes supuestamente eran mis padres y el juez Poviña dijo no. Pedí que se investigue quién era este médico que había confeccionado un certificado de nacimiento apócrifo diciendo que yo había nacido en un domicilio particular, cuando ya la misma persona que reconocía haberme entregado dijo que yo no nací en un domicilio particular, sino que yo había nacido en la maternidad. Y el juez Poviña dijo no. Raro, ¿no? Pasaron los años, porque esta causa empieza en el 2012, y yo presenté dentro de ese expediente un acta hecha en una escribanía pública, que se la voy a enviar, si nos ponemos en contacto, donde dice que un tal doctor Brainovich, y esto es tal cual, ¿no? Se lo relato como dice, un tal doctor Brainovich sacó en un contenedor 10.000 registros de nacimiento y parto de la dictadura militar.
se llevó otras cositas más, ¿no? Pero cuando yo pregunté quién era Brainovich y pedí que se lo investigue a Brainovich porque queríamos saber quién era Brainovich, porque en el acta hecha en escribanía no figuraba el nombre, el número de documento, el cargo o función que Brainovich ocupaba para llevarse los registros, el juez dijo no, el doctor Poviña. Bueno, yo se lo voy a contar. Lo que hicieron fue ocultar la venta de niños que ocurrió en la maternidad durante el periodo de dictadura y durante otros periodos más, como el caso mío. ¿Quién me entrega esa acta hecha en una escribanía? La directora de la maternidad, que después fue ministra de Salud y que hoy es la intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la doctora Roxana Chala. Ahora, cuando yo digo que este delito involucra a lo más alto en el poder político y judicial, no estoy hablando de estupideces. Usted va a decir, bueno, este es un pelotudo, está loquito, el vago, lo han vendido, bueno, tiene un problema, lo que usted quiera. Hay un abogado, un hombre grande ya, el doctor Jan Emana, conocido, que tiene su esposa, que tiene una escuela privada en Las Talitas o en la Villa Mariano Moreno, por ahí. Papá del juez en lo penal, Pedro Jan Emana, si no me equivoco, que compró una niña y le puso por nombre y apellido María Elena Jan Emana, haciéndola pasar por su hija. Esta es la metodología que usaron los señores del poder, dueños de tribunales, y motivo por el cual los tribunales federales van a hacer cualquier cosa para destruirme. Ya me denunciaron, me armaron una causa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero como no tienen las pelotas para meterme preso, me dictaron una restricción de acercamiento. Felicidades, porque estoy en Buenos Aires, a más de 1.700 kilómetros de distancia, y la verdad que me dan asco. Temo que se me pegue el olor a mierda en tribunales. A ver, el doctor Fernando Luis Poviña es un abogado que fue juez y que anteriormente su papá fue juez. ¿Sabe cómo se hizo juez el famoso Indio Poviña? Papá del juez federal, hoy camarista federal, Fernando Luis Poviña, ocultando un genocidio ecológico ocurrido en Tucumán a través de la introducción de tabaco transgénico de forma legal. Sí, doctor, el tabaco transgénico, la normativa argentina, la ley argentina lo prohíbe. Es ilegal. Pero un grupo acá de sátrapas sinvergüenzas, entre los que estaba el SENASA, el Ministerio de Agroindustria, había un tipo, un yanqui, de nombre Richard Allan, de nombre Richard Lassiter, sí, como me escucha, no estoy divagando, tenía 3 nombres, con 3 pasaportes distintos. Esto figura en el mismo expediente. Fue aportado a tribunales federales cuando lo descubrimos con mi esposa. ¿Sabe cómo lo descubrimos? Porque mi esposa tiene lupus y tiene púrpura. Y preguntaron en algún momento si mi esposa estuvo en contacto con algún tipo de contaminación ambiental. Y así empezamos a investigar esto, tabaco transgénico. Y nos dimos con que el tabaco transgénico lo había metido el mismo SENASA con un socio que venía de Estados Unidos para hacer este negocio. Que cuando todo explotó por los aires por una denuncia de Greenpeace, se hicieron a los boludos y prendieron fuego a las fincas de los tabacaleros. Hubo más de 300 tabacaleros afectados con esto, que eran inocentes.
pero lo más extraño es que metieron 70 toneladas de semillas. Y acá, en Tucumán, se quemaron 300 hectáreas que usted siembra, 300 hectáreas de tabaco con 30 kilos de semilla. Entonces la pregunta es, ¿qué mierda pasó con las otras 69 y pico de toneladas de semillas? ¿Dónde quedaron? La escondió el SENASA y siguió sembrando tabaco transgénico. Siguió haciendo un negocio que valía 10 millones de dólares por cosecha. Ese tabaco podía ser cosechado 2 y hasta 3 veces al año. Imagine la que levantaron. Cuando tuvimos la osadía de presentar todas estas pruebas, en el expediente 4366 del 2003, nos saltaron a la yugular. Y ahí fue cuando comenzaron a hacernos la guerra y a perseguirnos más todavía, porque había que ocultar que el indio Poviña se había dado cuenta de esto hacía mucho tiempo antes, cuando él era el abogado de los tabacaleros y cuando los vendió a los tabacaleros por el cargo de juez. Cuando se hizo juez ya fue más fácil meterlo al hijo a la justicia federal. Un parásito el hijo. Un parásito que cuando se dio cuenta que nosotros estábamos investigando, hizo lo posible para cagarnos. El gobierno, cuando se enteró que nosotros estábamos denunciando, investigando tabaco transgénico, ¿qué fue lo que hicieron? Tengo a mi esposa que es discapacitada, hija de uno de esos tabacaleros. Y discapacitada gracias a una contaminación con tabaco transgénico. Por ende, ella tiene PAMI como obra social y PAMI le entrega los medicamentos. Bueno, le cortaron los medicamentos, doctor. Hicimos un amparo que nunca se cumplió, y esto lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones. El amparo jamás se cumplió. Le impusieron las 33 veces. Bueno, todavía estamos ahí con los incumplimientos y les chupa 2 huevos. El tema es que la salud de mi mujer se deteriora cada vez más. El doctor Fernando Poviña impuso astreintes por primera vez para obligar al cumplimiento de medicamentos a PAMI que valían en aquel entonces cerca de 500.000 pesos. Él impuso astreintes por 10.000 pesos por día. Usted y yo lo sabemos que el astreintes es una medida pecuniaria que está pensada para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Si yo lo cuento a los astreintes solamente en días hábiles, que es como se cuentan, los astreintes que impuso el doctor Poviña eran de 200.000 pesos. O sea que garantizaba que se incumpla, porque era más barato incumplir que cumplir. Entonces, de esa forma se garantizaba que mi mujer se moría y que la única prueba que teníamos de que el tabaco transgénico había envenenado en todo el sur de la provincia de Tucumán a miles de personas, y que la única prueba que hoy podíamos hacer que siga adelante este juicio, que es el 4366 del 2003, desaparezca. Mi mujer era la única que estaba accionando a través de su padre. Bueno, hoy su padre murió. Ella va a accionar en ese juicio. Vamos a ver cómo hacemos. Pero envenenaron y taparon esto, porque estaban sus amigos metidos también en tribunales federales. Usted habla de corrupción. La conocemos todos. Ricardo San Juan, ¿cuántas veces presidente? La verdad que yo tenía mucho respeto por el doctor San Juan, a pesar de que tenía un hijo drogadicto. Bueno, un chico enfermo. Pero después empecé a atar cabos y dije, el doctor San Juan viajaba a Uruguay con bolsos con dólares.
A ver, ¿de dónde salía la plata? Claro, uno cuando yo lo conocí a San Juan era medio pelotudo, tenía un kiosco al frente de la casa de él. Era pibe. Y uno cree que alguien con el cargo de presidente de la Cámara Federal de Apelaciones es una persona honesta. Bueno, ahora me doy cuenta que no. Hoy $100.000 es la tarifa. Imagine cuántos $100.000 vinieron cobrando para encubrir la venta de niños, el tráfico infantil, el tráfico de órganos, el envenenamiento con tabaco transgénico en Tucumán. Todos negocios que están involucrados. No tan solo el Poder Judicial, sino también el Poder Político. Imagine eso. Y encima dejan a sus crías en esos cargos. Fernando Luis Poviña, un ejemplo. Un ejemplo. Leal. Díaz Vélez, un tipo paracaidista que entró. ¿Cuántas veces rindió examen Díaz Vélez? Hasta el médico forense es sucio. El padre del médico forense, el señor Armando, dueño de Tarjeta Platino, contrataba sicarios para matar a una persona y recuperar un departamento ubicado en calle Muñecas. Yo participé de esa reunión. Doctor, me encantaría poder hablar con usted.